Hola, soy Ray Peña, te saludo con gusto. Veamos ahora criterios de divisibilidad. Se dice que un número es divisible entre otro cuando cabe de manera exacta, o bien cuando al hacer su división el residuo es igual a 0. Veamos los siguientes casos. 15 dividido entre 3. Si yo hago esta división, cabe 5 veces y mi residuo es 0. Puedo concluir entonces que el 15 sí es divisible entre 3, ya que su residuo es igual a 0. 60 entre 4, cabe una vez, me sobran 2, bajo el 0 y el 4 en el 20 cabe 5 veces y nuevamente mi residuo es 0. El 60 es divisible entre 4. Y por último, 125 entre 5, cabe 2 veces, sobran 2, bajo el 5, cabe 5 veces, mi residuo nuevamente es 0. El 125 es divisible entre 5. Veamos ahora cómo saber, sin hacer ninguna operación, si un número es divisible entre otro. Los criterios para saber si un número es divisible entre otro son los siguientes. Un número es divisible entre 2 si su último dígito es 0 o par. Es decir, solamente me voy a fijar en el último dígito y si es 0 o par es divisible entre 2 o al dividirlo su residuo es 0. Por ejemplo, si yo tengo el número 786, solamente me fijo en el último dígito. El 6 es par, sí, automáticamente es divisible entre 2. Quiere decir que al dividir 786 entre 2, cabe de manera exacta. Es divisible entre 3 cualquier número, siempre y cuando que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3. ¿Qué significa esto? Volviendo al mismo ejemplo del 786, voy a sumar sus dígitos. El dígito 7 más 8 más 6. 7 más 8 son 15, más 6 son 21. ¿El 21 es un múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, el 786 sí es divisible entre 3. Si yo hago la operación 786 entre 3, me va a dar un número exacto o con residuo 0. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son múltiplos de 4. Si quiero saber si un número es entre 4 divisible, solamente me voy a fijar en los dos últimos dígitos. Volviendo otra vez a este ejemplo. ¿El 86 lo puedo dividir entre 4 de manera exacta? No, porque 4 por 20 son 80, por 21 serían 84 y ya no cabe de manera exacta. Entonces, este número no es divisible entre 4 o no cabe de manera exacta. Entre 5, si termina en 0 o 5, todo número es divisible entre 5. Termina en 6, este número no se podría dividir entre 5 o no cabe de manera exacta. Para que un número sea divisible entre 6, necesita cumplir dos criterios. Que sea divisible entre 2 y que también sea divisible entre 3. Tiene que cumplir ambos. Si solo cumple uno de los dos, no es divisible entre 6. Volvemos a este ejemplo. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en par. Y también es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es 21. Entonces, si yo veo palomita en el 2 y palomita en el 3, automáticamente es palomita en el 6. Cabe de manera exacta entre 6. Entre 8, un número es divisible entre 8 si sus tres últimos dígitos son divisibles entre 8. Es decir, aquí sí podríamos hacer una división o la casita para determinarlo. Entre 9 es algo muy similar al 3, porque vamos a sumar sus dígitos. Si la suma de sus dígitos es divisible entre 9, lo es. Ten cuidado porque no siempre cuando es entre 3 es entre 9. Aquí tenemos el ejemplo. El 786 sí es divisible entre 3. La suma de sus dígitos es 21, pero el 21 no es un múltiplo de 9. Por lo tanto, el 786, a pesar de que sí es divisible entre 3, no lo es entre 9. Y entre 10, sí termina en 0. Todo número que termine en 0 lo podemos dividir entre 10, que no es el caso del 786. Veamos la siguiente tabla y vamos a calcular si estos números son divisibles entre 2, 3, 5, 6, 9 y 10. El primero, el 1342, ¿será divisible entre 2? ¿Termina en par? Entonces sí. Entre 3 necesitábamos sumar sus dígitos. 1 más 3 son 4, más 4, 8, más 2, 10. La suma de los dígitos es 10 y el 10 no es múltiplo de 3, por lo tanto
el 1342 no es divisible entre 3. Para que pudiera ser divisible entre 5, necesitaría terminar en 0 o 5 y no es el caso. Entre 6, dos criterios, entre 2 y entre 3, solamente cumple uno de ellos, por lo tanto no es divisible entre 6. Entre 9, recordemos que sumábamos los dígitos y la suma es 10, entonces tampoco lo es, y entre 10 no termina en 0, no lo es. El 945 no es par, la suma de sus dígitos es 18, entonces sí es entre 3, termina en 5, si es divisible entre 5. Entre 6 no cumple estos dos criterios, por lo tanto no es divisible entre 6. Entre 9, la suma de sus dígitos es 18, sí, y no termina en 0, por lo tanto no es entre 10. El 1200 termina en 0, si es divisible entre 2. La suma de sus dígitos 1 más 2 más 0 más 0 es 3, entonces sí es divisible entre 3. Entre 5 termina en 0, sí lo es. Entre 6 cumple estos dos criterios, automáticamente cumple entre 6. Entre 9 la suma es 3, no lo es. Y entre 10 sí, porque termina en 0. Y así de fácil es entender los criterios de divisibilidad.